Un fraternal abrazo a nuestro querido hermano y amigo, ministro del Santuario Celestial, Fernando Marimón Correa, fiel servidor del Señor. Ministro, lluvias de bendiciones sobre usted. Abundante bendición del cielo sobre su vida, sobre su esposa, su familia, su ministerio, y que Dios los siga bendiciendo para que siga siendo ese ejemplo a todos nosotros como creyentes y pastores del Señor. Hoy quiero compartir un texto bíblico que queda en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hay algo que a mí me llama la atención de la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios puntualiza, penaliza y coloca en un lugar de mucho cuidado lo que es el practicar la mentira. Y es así como nosotros nos encontramos en el día de hoy con ministros que son nobles, gente de una palabra, gente que inspiran, por lo menos a mí me inspiran a ser como ellos. Aunque uno tiene que ser como Jesucristo, Cristo es nuestro ejemplo, pero me refiero que hay personas que su ejemplo es tan grande que nos inspiran a imitarlos, como el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero de igual forma, de igual manera, así como hay personas que despiertan en nosotros y nos señalan un camino de rectitud, nos encontramos con cualquier cantidad de ministros, pastores y no pastores, gente de rostro serio, gente de una apariencia seria. Como dice la palabra, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Entonces nos encontramos con personas como estos, que la iglesia de Éfeso, una de las primeras iglesias del Señor Jesucristo, dice que se encontraba con algunos apóstoles. Lógico, al llegar y al encontrarse ellos con esos apóstoles, ellos le brindaban el cariño, el amor, el valor que un apóstol del Señor se merece, teniendo en cuenta que un apóstol no es alguien que tiene autoridad sobre los demás. Bíblicamente no. Un apóstol es un misionero. La palabra apóstol quiere decir uno que es enviado. Recuerde eso, uno que es enviado. Es así entonces como esta iglesia de Éfeso dice que probaba a los que decían ser apóstoles. Decían ser, pero no lo eran, porque los hallaba mentirosos. Hermano, ¿sabe que no hay algo más desagradable, triste y lamentable? Y este es un pecado que es tan grave, hasta más grande, o yo no sé. El único que conoce y puede medir los pecados es el Señor. Por hoy en día la iglesia se enfoca solamente en el pecado del adulterio, en el pecado de la fornicación, y pasa por alto o se traga cualquier otros pecados que son verdaderamente graves, hermano. Y estos apóstoles de la iglesia de Éfeso, que probaba la iglesia de Éfeso, eran personas que decían ser, pero la iglesia los probaba. ¿Cómo los probaba? Observando su forma de comportarse, observando su forma de hablar,
observando su conducta y sobre todo el grado de irresponsabilidad que manejaban. Irresponsabilidad. Eran de las personas que decían, sí, espéreme a tal hora. Palabra. Y los esperaban, las iglesias de Éfeso los esperaban y no llegaban. No pudo venir por algo. Ok, le pasaban por alto eso. Cuente conmigo, pastor, decían estos apóstoles. Cuente conmigo. Y resulta que las personas, estos apóstoles, no aparecían por ninguna parte. Y después de tantas veces, sencillamente le ponían una X. Estos son embusteros, estos son mentirosos. Estos son de los que hablan, se comprometen y dicen y no lo son. ¿Sabes que, mi querida hermana y hermano, en el día de hoy está sucediendo lo mismo? Yo quiero contarte un caso que me sucedió a mí en la República de Colombia, en una ciudad llamada Cúcuta. Íbamos a tener una actividad. El coordinador habló con los pastores y todos dijeron, sí señor, vamos, nos interesa el seminario. Me acuerdo que era un seminario de Apocalipsis. Y viajamos de Cartagena a Cúcuta. Y resulta que el seminario no se dio porque los pastores no llegaron. Sucedió un caso en Magangué. Aquí, Magangué. De igual manera, hubo una actividad tremenda. Y personalmente llamé a los pastores y ninguno de los pastores. Por ahí llegó uno, averiguando que si era verdad que iban a dar un seminario, pero llegó de Magangué, no llegó de ninguna parte. Y en la actualidad usted habla con ministros, pastores, que le dan la mano. Pastor, cuente conmigo. Estoy interesado, pastor, en esos estudios que usted está dando. Personalmente yo estoy interesado. Y usted le mira el rostro y usted está creyendo que está hablando con una persona de verdad, con un ministro de Dios, y está hablando con un tremendo embustero o con una tremenda embustera. Como usted lo está escuchando, mi hermano. De tal forma que hoy en día usted no puede darle credibilidad a alguien que dice ser, si usted realmente no lo conoce. Como nos toca obligatoriamente a través de teléfono, hay personas que son recomendadas, te recomiendo a tal ministro, usted le toca llamar a ese ministro. Pero en la actualidad no podemos creer ni decir, estoy hablando con un ministro, porque usted no sabe con qué le va a salir ese ministro. Usted no sabe con qué le va a salir esa pastora. Porque algunas veces usted ve a la persona que está pensando una cosa, está hablando otra cosa y está haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque le hace falta sanidad interior. Recuerde que nosotros venimos de un reino que es el reino de las tinieblas. Y en el reino de las tinieblas aprendimos a pensar como hijos del diablo, hablar como hijos del diablo y actuar como hijos de Satanás. Toda persona nace en el reino de las tinieblas, excepto Jesucristo. Entonces, al llegar al Señor, tenemos que aprender. O sea, el hablar verdad es algo que uno tiene que aprender. El hablar verdad no está en ningún ser humano. Es algo que se aprende. Romanos capítulo 3, versículo 4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Quiere decir que todo ser humano es mentiroso. Pero como hijos de Dios, ahora nos toca la tarea, mi querido hermano y mi querida hermana, aprender a hablar verdad. Que si usted no va a hacer algo, dice la palabra de Dios que nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. Cuando nosotros entonces no hemos aprendido a hablar verdad, todavía estamos caminando en la mentira y somos hijos de la mentira. Somos hijos de la mentira, pero al ser hijos de la verdad por Jesucristo, tenemos que aprender a caminar y hablar verdad.
¿Cómo es posible que usted va a quedarse mirándole el rostro a una persona y le va a decir, yo voy a hablar con mis líderes? Me interesa, pastor. Y resulta que usted está pensando en que usted tiene que irse para otra parte, usted no va a hablar con ningún líder. Eso es ser embustero, hijo del diablo, hijo de Satanás. Podemos predicar lo más hermoso detrás de un púlpito. Podemos predicar lo más lindo. Podemos adorar. Podemos tocar ese trombón con una excelencia espectacular. Pero de nada nos vale. ¿Por qué? Porque estamos caminando en la mentira. Como hay un aforismo popular, un adagio popular que dice, en boca del mentiroso, la verdad se hace dudosa. En boca del mentiroso, la verdad se hace dudosa. Esta es la situación y esta es la condición en que el 75, por no decir que el 90% de nosotros los pastores somos embusteros. Tremendas oficinas con aire acondicionado, pero tremendo embustero tiene allí de pastor también. Tremendo último modelo, tremendo embustero tiene su último modelo. Necesitamos aprender a hablar verdad. Rogarle a Dios, Dios mío, ayúdame a hablar verdad. Pon freno en mis labios. Pon guarda en mis labios, Señor. Que lo que se refleja por fuera sea lo que yo tenga por dentro. ¿Por qué yo voy a decir que me comprometo con algo si yo sé que no voy a estar en el país? Siempre pongo como ejemplo a un hombre que aquí en la ciudad de Cartagena le llamaron mentira fresca. Era un médico, se vestía de blanco, todo. Era representante a la Cámara de la República de Colombia. Le decían mentira fresca. Vestía pantalón blanco, zapatos blancos, interiores blancos, siempre estaba de blanco, pero con una conciencia negra porque su lengua era mentirosa. Una tarde se encontró con alguien, una noche se encontró con alguien y le dijo, mira, fulano, te estaba buscando. Mañana te espero en la oficina para que te posesiones. Y la persona brincó de alegría, porque las personas mentirosas son como hijas del diablo, juegan con las emociones de las demás. Hermano, tremendo. Al día siguiente, cuando llegó, ya viendo que eran las 10 de la mañana, dice, pero el doctor no ha llegado. Decidió hablar con la secretaria. La secretaria le dice, yo le compré ayer le compré el tiquete para Bogotá. Él salió hoy a las 6 de la mañana. Y así como este hombre, igualito también son los pastores. En su mayoría, el 75% de los pastores son embusteros. Así como le estoy contando yo. Ya tienen un compromiso en otro lugar. Sin embargo, usted los ve. Cuente conmigo, pastor. Esta es la situación que hoy estamos viviendo. Y la palabra del Señor dice que esta iglesia de Éfeso probaba a los que decían ser. Porque nosotros no somos porque decimos que somos. Nosotros somos si realmente tenemos los frutos de una persona que es. Si usted no puede hacer algo, no se comprometa. Si yo no puedo hacer algo, no, conmigo no cuente, hermano, yo no puedo. O le pego una llamada, mire, hermano, iba a ir, pero mire el caso que me está sucediendo. ¿Por qué? Porque debe haber un sentido de responsabilidad, debe haber una identidad como hijos de Dios. Tenemos que ser diferentes a los hijos del diablo. Tenemos que ser distintos. ¿Cuántas veces no levantamos el dedo para señalar a alguien, para acusarlo, para injuriarlo? Y resulta que en lo que estamos acusando a esa persona, estamos haciendo las cosas peor. Como alguien dijo, no se sabe quién es más culpable, si el que acusa a alguien con una calumnia o el acusado que está siendo calumniado. Tenemos que volvernos, yo tengo que volverme cada día a Dios. Tenemos que renunciar a la mentira, porque en la mentira crecimos. Aprendimos a pensar, a hablar y a actuar, pero ahora no estamos en la mentira, ahora estamos en la verdad y somos hijos de la verdad.
Y como hijos de la verdad tenemos que aprender a hablar la verdad. Gracias por suscribirte. 1.000 millones de veces te doy gracias por suscribirte. Y si puedes, me dejas tu comentario. No pienses en los demás, piensa en ti. Yo no pienso tanto en los demás. Estoy mirando hacia adentro de mí, porque yo no le voy a rendir cuenta a Dios por los demás. Le voy a rendir cuenta a Dios por mí. Gracias por suscribirte. Recuerda que somos la Escuela de Teología Bíblica Ben Salón Internacional de Colombia. El 20 de julio tenemos, si Dios nos los permite, nuestros grados, igual que el 23 de diciembre. Certifícate como ministro del Señor a través de una escuela de teología bíblica cristocéntrica, en el cual puedas crecer en altura, profundidad y anchura. Dios te bendice abundantemente.